Presidente, es una situación muy difícil la que se vive en el hermano país, que desde el caso de Fujimori hace ya varios años atrás no vivía una crisis institucional tan delicada como la que hay a esta hora en el país hermano. Y por eso tenemos un invitado a esta hora. ¿De quién se trata, Paula? Pues mira, nos comunicamos a esta hora con el exministro del Interior de Perú, el señor Fernando Rospigliosi, para buscar entender un poco cuál es la gravedad de la situación en este momento. Disolvió el Parlamento el presidente de Perú después de que le fuera negada por tercera vez una cuestión de confianza, que es como un instrumento político que tienen los gobiernos que se rigen bajo un sistema parlamentario, como es el caso de Perú. Señor Rospigliosi, muy buenos días y gracias por acompañarnos. Buenos días. Bueno, tienen ustedes, como bien lo decíamos acá, hoy dos presidentes a su juicio. ¿Cuál es la realidad de la situación? Porque el presidente dice que él tiene todas las facultades para disolver el Congreso, como lo hizo, por las razones por las que lo hizo. Pero dice el Congreso que aquí se rompió el orden constitucional. ¿Cómo lo ve usted? Estamos en una crisis muy seria. En realidad lo que ha hecho el presidente Vizcarra es un golpe de Estado. Claramente no tenía la facultad de disolver el Congreso, dado que el Congreso no había rechazado la cuestión que él había planteado. Lo que él planteó también era una artimaña, ¿no? Se trataba de elegir a los miembros del Tribunal Constitucional que ya vencieron su periodo. Es un proceso que se había iniciado hace 10 meses y ya estaba en la última fase. El día de ayer, el 30 de septiembre, iban a ser designados los miembros del tribunal y ese día el presidente dice que hay que cambiar las reglas de juego para elegir a los miembros del tribunal y que si no se cambian las reglas de juego como él quiere, él disuelve el Congreso. Bueno, lo que hizo el Congreso fue someter a votación lo que ya venía discutiéndose desde antes. Solo uno de los propuestos alcanzó los 87 votos, o sea, 2/3 que se requieren, que no es poco para elegir a los miembros del tribunal. Y luego de eso el Congreso discutió la propuesta de Vizcarra y la aprobó. Y precisamente minutos o segundos después de que el Congreso aprobara lo que Vizcarra le había planteado, Vizcarra dio un discurso, disolvió el Congreso y bueno, ahora estamos en una situación en que tenemos dos presidentes. Claro, quien tiene el poder es el presidente Vizcarra. Se trata de un golpe de Estado, claramente, pero un golpe como son los golpes ahora en América Latina. Ya no salen los tanques a la calle, en fin, sino se hacen de manera pseudo legal y ya no sabemos lo que va a ocurrir en el futuro, porque se ha creado una situación de entrampamiento legal y de pugna política muy fuerte. Doctor Rospigliosi, quiero preguntarle, esta crisis para algunos viene gestándose desde hace por lo menos 3 años, cuando Keiko Fujimori fue derrotada. Desde afuera es difícil entender lo que pasa allá. Uno podría decir que el telón de fondo, la causa de fondo, es el caso Odebrecht. No, eso ha sido un elemento utilizado por todos los bandos en pugna, incluyendo y sobre todo el presidente Vizcarra, que lo ha usado contra sus adversarios políticos. Pero esta crisis viene desde antes que estallara el escándalo de Odebrecht. En realidad esta crisis empezó el 28 de julio del año 2016, cuando se instaló el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, y la mayoría del Congreso, una mayoría abrumadora, era de la oposición. Entonces, esta mayoría de la oposición le hizo la vida imposible a Kuczynski y al final terminó echándolo del poder. O sea, lo iban a vacar, lo iban a destituir y Kuczynski tuvo que renunciar en marzo del año 2018. Es claro que la mayoría del Congreso ha actuado de manera arbitraria, prepotente y equivocada. Ellos forzaron la renuncia de Kuczynski y bueno, y pusieron en el poder a Martín Vizcarra, y ahora Martín Vizcarra los ha traicionado y les ha hecho lo que les ha hecho, ¿no? Pero, o sea, la mayoría del Congreso también tiene una responsabilidad muy, muy fuerte. En todo esto, el asunto de Odebrecht, que involucra a muchos políticos y empresarios,
se ha convertido en una suerte de arma arrojadiza de todos los bandos que se acusan mutuamente de ser culpables de corrupción. Mercedes Arauz, hoy presidenta en funciones, designada así por el Congreso, es esa segunda presidenta con la que hoy amanece Perú, era cercana, entendemos nosotros acá en Colombia, al presidente Vizcarra. ¿Cómo leer esta situación que muchos interpretan como traición? Porque pues detrás de ese accionar de la señora Arauz, pues uno puede entender entonces que el Congreso nunca ha querido respaldar realmente al presidente Vizcarra. No, el Congreso respaldó al presidente Vizcarra desde su toma de poder en marzo del año 2018 hasta el 28 de julio de ese mismo año. Como Vizcarra venía perdiendo popularidad porque su gobierno es realmente muy mediocre o muy malo, es decir, no resuelve los problemas de la gente, la economía, la seguridad, lo que le preocupa a los ciudadanos de a pie, venía cayendo su popularidad, entonces adoptó una política populista para mejorar su popularidad, atacar al Congreso. Entonces, el 28 de julio del 2018, en el mensaje a la nación que se da ese día, el Día de la Independencia, propuso, por ejemplo, la no reelección de congresistas, una medida demagógica, populista, pero que todo el mundo en el Perú respalda, porque la gente odia a la clase política y sobre todo a los congresistas. Entonces hizo un plebiscito en noviembre del 2018 y tuvo, por supuesto, 85% de respaldo de la gente que no quiere que se reelijan los congresistas. Y así fue el presidente Vizcarra el que emprendió esta pelea con el Congreso. En este caso fue él el que la inició. Pero este año, en julio de este año, el presidente Vizcarra planteó una alternativa que, por lo menos en mi opinión, era la menos mala, que era adelantar las elecciones generales para presidente y congresistas para el 2020. Sin embargo, el Congreso no aceptó eso y bueno, hemos tenido esta salida del día de ayer que es peor todavía y que pone al país en una enorme incertidumbre porque nadie sabe qué va a pasar en el futuro. Pues señor Fernando Rospigliosi, muchas gracias por estar con nosotros y por ayudarnos a entender esta compleja situación que se vive en el Perú. Una pregunta final, ¿el hecho de que la policía y el ejército estén respaldando al presidente Vizcarra podría terminar en disturbios? Bueno, era de esperarse, ¿no? Porque finalmente él es el que tiene el mando en este momento. Pero esto ya lo hemos visto antes, cuando la policía y el ejército se meten en estas cosas, finalmente los que asumen un papel político muchas veces terminan presos cuando cambian los vientos, ¿no? Y eso en el Perú suele ocurrir desgraciadamente con mucha facilidad, ¿no? O sea, por ahora está claro que el presidente Vizcarra es el que gobierna porque tiene el respaldo de la fuerza, eso está fuera de toda duda. ¿Hasta cuándo será eso? Yo creo que esto no va a durar demasiado, es decir, no va a durar como duró el golpe de Fujimori, que se quedó una década en el poder. Esto no va a durar tanto, la situación del país no es buena ahora y probablemente en algunos meses o unos pocos años Vizcarra va a caer y bueno, sus adversarios van a ir sobre él, ¿no? Ministro Rospigliosi, muchas gracias por estar con nosotros. Le deseamos un feliz día. Ojalá que toda esta situación se solucione pronto. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.